Claro, lo que pasa es que con la Biblia, bueno, quitando las religiones que sí que creen en el Antiguo Testamento, que sí que hay religiones que creen, vamos, de cabo a rabo el primer testamento, hay mucha gente que dice que la Biblia es interpretable, que lo que pasa no te la tienes que tomar al pie de la letra, sino que tienes que saber interpretarla. Entonces mi pregunta es, ¿el Nuevo Testamento cómo de fiable es con la figura de Jesús histórica? ¿Todo lo que se cuenta ahí ocurrió, no ocurrió, se ha derivado un poco? Sí, vale, muy buena pregunta. Yo no sé si ¿tú conoces algo de mi obra? Sí, o sea, he visto tus libros Sí, ¿has y... visto el libro este? Sí, Que es muy gordo. sí, es bastante... Yo le llamo el libro gordo, que es que ni Es se te bastante puede. así. Entonces, ahí se explica todo. Se explica realmente la mayoría del... Ahora, yo no voy a evitar la pregunta para que la gente lea el libro. No, yo te voy a responder. Luego, si van al libro y miran y consultan, hombre, dice esto de la Navidad y todo eso y tal, van al libro y verán qué es lo que dicen los protestantes, los ortodoxos, los Sí. católicos y los indiferentes. Aquí en este Con programa es un poco de forma resumida, para que todo el mundo eso pueda... es como de forma... Ya, entonces yo te digo, ¿qué de fiables son los...? Hombre, pues mira, los evangelios son, hay que decirlo claramente, son obras de propaganda de una fe, Claro, sin más, que tiene una base histórica. Pero ¿qué es lo que pasa cuando escribes una obra de propaganda de una fe de un individuo? El primer evangelio es el de Marcos, cronológicamente, y eso se escribe en torno al 71 o por ahí, más o menos. Hay quien dice el 75, pero es igual, en torno al 70-71. Es que han pasado 40 años después de la muerte del personaje. ¿Y qué pasa cuando tú adoras a un personaje? Aunque sea Elvis Presley, que yo también lo he puesto en el libro. ¿Qué pasa si tú adoras a Elvis Presley, que se murió hace 20 y pico años? exagerar su figura, Pues ¿no? que lo magnificas o no. Y lo idealiza. Oye, es que hay mucha gente que se bautiza en nombre de Elvis Presley. O se casa, o va a Graceland, ¿no? O otros dicen, no, no, es que el espíritu de él está vivo. Y todas esas cosas. Sí. Ahora, pues realmente eso es un fenómeno de magnificación. Ahora aplícalo a los evangelios, que se escriben desde 40 años después de la muerte del personaje a unos 70 o 70 y pico años de la muerte del personaje. Y que cada vez se va haciendo más grande. ¿Qué es lo que pasa? Hombre, que tienes un sustrato de la figura que con el análisis crítico, y eso los historiadores se lo aprenden, es decir, la crítica histórica tiene métodos, no hace lo que le da la gana. No es como dice la gente, no, yo soy un increyente y por lo tanto como soy un increyente, ahora digo, este trozo del Evangelio es mentira y este otro es verdad porque a mí me da la gana. Eso es una estupidez. De verdad, es una estupidez. Yo soy un agnóstico, yo no soy un creyente, ya lo he dicho, pero sumamente respetuoso con los creyentes. Entonces, la crítica histórica es una ciencia, hombre, una ciencia blandita. No es como la física, ¿no? Porque tiene unos contornos blanditos. Entonces, gracias a la crítica histórica, se responde a tu pregunta. Claro. Unas cosas Sí. son exageradas, y ahora te diré cuáles, por ejemplo, y otras cosas son verdad. Por ejemplo, si ya a finales del siglo I o principios del segundo ya se ha magnificado tanto la figura de Jesús que se cree que es Dios, y de repente tú lees que este señor, que es Dios, va y se bautiza en el Jordán por un señor que se llamaba también Juan Bautista y tal. Bueno, y entonces tú dices, pero amor, si es Dios, ¿para qué bautizarse? Si además los evangelios dicen que es un bautismo para el perdón de los pecados. Inmediatamente alguien que reflexiona dirá,
esto es una dificultad enorme, porque este señor que fue a bautizarse o bien hacía teatro, que no tenía pecado alguno, o bien era un hombre corriente y tenía pecados y fue a bautizarse, ¿no? Claro. Entonces, el hecho del bautismo es tan difícil de inventar, tan difícil como hay otros hechos, ¿no? Que tienen que ser verdad. ¿Por qué? Porque nadie se tira piedras contra su propio tejado y presentar como un Dios a un señor, otro caso, ¿no? Yo presento como mi Dios a un individuo que muere en una cruz. Hombre, me haga reír. Yo no me voy a inventar. Porque en la época en que muere y en el Imperio Romano morir en una cruz era lo peor de lo peor de lo peor. De lo peor. Además, eso no se podía ni nombrar. Es como si decías casi un taco, que en una familia tú no puedes decir que algún antecedente fue crucificado. Eso sería un baldón para la familia. Entonces, realmente ahí hay tal dificultad que este individuo tuvo que morir y tuvo que morir en la cruz. Y con eso, con una crítica sobre todo con las dificultades y con otros pasajes que son coherentes con lo que poco a poco te vas formando, pues tú puedes hacer una imagen con 25 rasgos más o menos que te da aún la estructura global de un personaje. Es como si fuera su esqueleto pero con un poco de carne, no la carne completa, porque para eso necesitarías más datos. Pero menos ya te haces una figura bastante. Entonces, ¿qué es lo real? Pues todo aquello que sea lo más difícil, como cuando dice, Jesús dice, los de esta generación, vamos, no morirán sin que vean venir el fin del mundo presente y el reino de Dios. Y resulta que eso fue una profecía que falló totalmente, ¿no? Pues entonces realmente eso tuvo que decirlo Jesús porque se equivocó. Y además en otro sitio dice, yo ni conozco el momento en que va a ser ese final. ¿Cómo que un Dios no conoce el momento que va a ser el final si lo dispone Él? Claro. Ahora, luego son cosas que tienen que ser así. Vas cogiendo aquí lo que se les escapa. ¿Sabes cómo le llamaron a esto? Es un material, es un material que se va colando ahí porque la fuerza de la tradición no tiene más remedio. O eres un canalla que quitas todo lo que no te interesa. De vez en cuando, si tú estás haciendo la historia del personaje, pues dices cosas que dice la tradición, ¿no? Pues como que murió, y que se bautizó y que no tenía ni idea cuándo iba a ser el fin del mundo, pero que vendría pronto, etc. Ahora bien, eso es verdad. ¿Pero qué no es verdad? Pues, por ejemplo, Jesús caminando sobre las aguas. Claro. Jesús calmando una tempestad. Todos esos milagros que van en contra de la naturaleza. Jesús multiplicando los panes. Jesús prediciendo el futuro de una manera clarísima y tal. Eso te lo puedes inventar, ¿no? Porque llegas a la conclusión de que este personaje fue un hombre que fue más tarde magnificado, pero fue un hombre. Entonces hay ciertas cosas, y si tú me preguntas qué es verdad y qué es mentira, pues yo te diré, es verdad aquello que está testimoniado por una serie de criterios que llevamos 250 o casi 300 años estudiando al personaje. Y cada uno se fija en una palabrita, en una coma en esto del Evangelio y allí juntando una cosa y otra. Pues mira, vamos construyendo la figura y cada uno pone una piedrecita pequeñita a lo mejor para construir esa casa. Sería la figura de Jesús o esa estatua que sería la figura de Jesús. Lo único que te digo es que las piedras se están acabando, porque ya son tanto tiempo estudiando la figura de Jesús y se va formando, mira esto lo que te digo, un consenso. Hay alguna gente que se horroriza con lo que yo digo. ¿Cómo la verdad histórica va a ser el consenso? Pues sí, en historia antigua, que no tenemos piezas, pues casi hay nada
que tenemos escritos de parte, como he dicho antes, escritos que están en pro de el que es escribido ahí, como diríamos, ¿no? El que está escrito ahí, el buen escribidor escribe sobre este personaje, pues es evidente que se nos va acabando ya todo porque son muchas cabezas las que han pasado por ahí. Bueno, pues lo curioso es que se va formando, como decía, un consenso. Y ese consenso, cuando coinciden tantos y tantos investigadores de todo pelo y condición, ateos y no ateos, agnósticos y no agnósticos, católicos y protestantes, y dentro de los protestantes presbiterianos y luteranos y bla, 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 y todo esto, ortodoxos de las diversas facciones de la Iglesia, que si rusa, que si... Bueno, entonces llega ya un momento en que ese consenso dice, si todo el mundo coincide, pues es que realmente aquí tiene que haber algo de... o coincide el 80, 85, 90%, nos estamos acercando a la verdad. Y así se construye lo que llamamos ese Jesús de la historia, que no existió tal cual, nosotros lo construimos, porque ese Jesús real, por ejemplo, si le dolía el estómago, o si resulta que se tropezó, se cayó, se partió la rodilla y andaba cojo. Ese sería, o si le gustaba el trigo o era celíaco. Ese sería el Jesús real. Claro. No podemos saberlo. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún resto, ningún texto de esto. Lo que construimos es esa figura del Jesús histórico, que es una construcción. Pero también una pintura es una construcción. Pues entonces, a ver, ¿qué te parece eso? Yo creo que te he respondido. Parte magnificación y parte no. ¿Quieres que te ponga un ejemplo que no tiene que ver con Jesús? Mira, en Hechos de los Apóstoles, te suena el libro, claro, los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 8 hay una pequeña peleita entre Pedro y otro Simón, que luego se le ha llamado Simón el Mago. Porque Pedro había hecho un milagro de curación, ¿no? Y entonces Simón Mago dice, oye, dame a mí también esa posibilidad de que yo haga milagros, convierta a la gente. Es decir, quiero comprar el don del Espíritu en líneas generales, ¿no? Y entonces Pedro se enfada y dice, canalla y tal, porque tú, ¿cómo vas a comprar una cosa espiritual? Eso no se compra con dinero. Y desde entonces se llama simonía, ¿vale? Bueno, eso es la primera noticia que tenemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, que a lo mejor está escrito en torno al 110 o 120, no antes. O sea, pero bueno, si tú ves la figura de ese Simón, en donde ya hay, y porque eso lo tenemos por otros escritos, seguidores de ese Simón, porque él se creía un personaje muy grande y se llamaba pues el hijo, el que está de pie, en fin, el subsistente, o sea, algo fuera de lo normal. Bueno, pues tú tomas, eso es, te digo, del 110, 120 Hechos de los Apóstoles, tomas los hechos apócrifos de Pedro y Pablo, que son, pongamos, una fecha que no vamos a discutir, en torno al 180, es decir, 70 años más tarde, 60 años más tarde, y ese hombre hasta resucita muertos, vuela, coge una sardina, un arenque que estaba allí, los arenques secos, lo tira a una piscina y sale el arenque, sale nadando, hace hablar a las estatuas, un niño pequeño le responde como si fuera mayor, es decir, hace unos milagros impresionantes. Y es que eso pasa con Jesús, es que eso pasaba en el mundo antiguo. O sea, nadie se extrañe que haya una magnificación del personaje. Pero repito, la crítica histórica, pero no porque le dé la gana a los historiadores, sino conforme a unas reglas absolutamente fijas, que son 10 reglas más o menos y que yo los tengo escritos, por ejemplo, en mi libro Aproximación al Jesús histórico. Si sigues esas reglas, te haces un historiador. No. Bueno,